Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este evento académico, Cardiology and Imaging Masters Online. Yo soy el doctor Néstor Rafael Leiva Reyes, soy cardiólogo clínico, tengo una alta especialidad en ecocardiografía de adultos. Actualmente estoy laborando en el Hospital MAC de Irapuato y yo les voy a hablar sobre la importancia de la ecocardiografía en el prolapso valvular mitral arritmogénico. Y para comenzar vamos a hablar de un caso clínico. Es un hombre de 58 años, originario de Canadá, es residente de Irapuato. Es un paciente que realiza ejercicio aeróbico predominantemente, un poco de isométrico incluso. No tiene antecedente de enfermedades crónico-degenerativas, está en clase funcional 1, cursa con ansiedad e insomnio y palpitaciones como única sintomatología cardiovascular. Es un paciente no obeso con un índice de masa corporal normal y tiene un soplo telesistólico en foco mitral con irradiación axila. Su electrocardiograma es el siguiente, tiene ondas T negativas en derivaciones inferiores. Y en el ecocardiograma encontramos prolapso de la valva posterior de la mitral, válvulas engrosadas al menos de 5 milímetros y una insuficiencia mitral al menos moderada, una insuficiencia más que leve. En el eje corto corroboramos el engrosamiento y en el eje de 4 cámaras vemos una dilatación vía auricular y vemos prolapso de la valva posterior, muy evidente. Cuando interrogamos con Doppler tisular el anillo lateral de la mitral, encontramos velocidades sistólicas prácticamente de 19 centímetros por segundo. En el eje de 4 cámaras con color vemos dos jets, uno que se dirige hacia la pared septal de la aurícula izquierda, que es un jet excéntrico, y otro un poco menos excéntrico que va hacia la pared lateral y superior de la aurícula izquierda. En el modo M color vemos que hay un jet que es predominantemente telesistólico. Vemos una gran redundancia en este eje de 4 cámaras, 2 cámaras y 3 cámaras. Hay una importante enfermedad mixomatosa de la válvula mitral en realidad y encontramos prácticamente ambas valvas afectadas. La función sistólica es normal, tiene 58% de fracción de expulsión obtenida por método de speedo tracking y tiene una deformación longitudinal global normal, un strain de 22.9%. Se realizó Holter de 24 horas, encontrándose algunas arritmias ventriculares, no mucha carga en realidad, menos de 1%, y la finalidad de esta presentación es que ustedes vean que son casos que podemos encontrarnos en la vida diaria, son casos que podemos quizá no prestar mucha atención en cuanto vemos la enfermedad mixomatosa, pero no vemos una gran insuficiencia mitral. Y la finalidad es que ustedes al final recuerden el caso clínico y ustedes hagan sus propias conclusiones con la información obtenida mediante esta presentación. Y bueno, como introducción, el prolapso valvular mitral tiene una prevalencia del 2 al 3% en la población general, una penetrancia familiar de primer orden en 5-20%. Es una enfermedad descrita inicialmente por Barlow en 1960, que puede ir desde prolapso de un solo segmento, un solo festón, hasta una gran enfermedad mixomatosa o enfermedad de Barlow con una válvula muy, muy redundante, muy, muy engrosada, e incluso con una morfología cerebroide. Esta patología se ha considerado de buen pronóstico de manera clásica, sin embargo ya se ha visto que está asociado a arritmias ventriculares malignas y muerte súbita en un grupo pequeño de pacientes de edad media. La tasa de muerte súbita es de 0.2 a 0.4% en prolapso de la válvula mitral. Cuando esto lo extrapolamos a una población general, resulta que es cerca de 2 veces la tasa de muerte súbita que precisamente en una cohorte de población en general. En realidad es una gran causa, es una causa importante de muerte súbita. Inicialmente se creía que la ruptura de cuerdas tendinosas, la insuficiencia mitral severa, se asociaban a un 1.8% de las muertes por arritmias, o de muerte súbita por arritmias en prolapso valvular mitral. Y también se vio que entre
entre la clase funcional más deteriorada había mayor tasa de muerte súbita, siendo 7.8% para las clases funcionales avanzadas, 3 y 4, y para la clase funcional 1 del 1%. Sin embargo, en ulteriores estudios, por ejemplo, este de Grioni en 2008, encontró que las valvas redundantes mayores de 5 milímetros en realidad era un factor que predisponía a la muerte súbita. Se fueron haciendo más estudios, los estudios son relativamente recientes, de hecho, esto del prolapso valvular arritmogénico es un tema relativamente de moda. Aquí vemos que encontraron en este paper 3 factores predisponentes a muerte súbita. No solamente era el grosor de las valvas, también era que el paciente tuviera prolapso valvular bivalva, que tuviera ondas T negativas en el electrocardiograma, sobre todo en derivaciones inferiores, y que tuviera arritmias ventriculares. Esto lo hicieron con base a esta cohorte de 1,200 pacientes, de los cuales 24 tuvo muerte súbita presenciada de manera extrahospitalaria, de los cuales el 42% tenían prolapso valvular bivalva y de los cuales el 58% no tenían prolapso valvular mitral. Es decir, una importante cantidad de pacientes con muerte súbita en realidad tenían prolapso de la válvula mitral. Un 42% de hecho de estos 24 pacientes con muerte súbita tenían prolapso valvular mitral. También observaron que dentro de esos pacientes que tenían prolapso valvular en muerte súbita, 9 de esos 10 pacientes eran mujeres, lo que representa el 90% en comparación con los pacientes que no tenían prolapso, que eran un 50%. También encontraron que se asociaba a insuficiencia mitral. Sin embargo, la insuficiencia mitral que estos pacientes cursaban era moderada, de manera estadísticamente significativa. Y también se observó que las ondas T invertidas o bifásicas se asociaban también a muerte súbita en este grupo de pacientes. Cuando se hizo una comparación entre prolapso valvular mitral y pacientes que tenían una válvula normal, se encontró que aquellos pacientes con prolapso valvular mitral tenían más bigeminismo ventricular, más taquicardias ventriculares sostenidas y no sostenidas, y complejos ventriculares con morfología alternante. En 2015, Basso, en una cohorte de 650 pacientes con muerte súbita, todos menores de 40 años, observó que el 7% de los pacientes tenían prolapso valvular mitral, de los cuales el 70% tenían prolapso de ambas valvas, y encontró predominantemente género femenino, onda T invertida en 83% de los pacientes, y arritmias como extrasístoles ventriculares complejas, taquicardia ventricular con morfología de rama derecha, taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. También encontró que el 93% versus el 14% en un grupo control tenían reforzamiento tardío del músculo papilar anterior, y que estos hallazgos se correlacionaban con hallazgos histopatológicos en estos casos de muerte súbita. Posteriormente se fue prestando atención a un componente clásicamente olvidado. Desde 1981 se ha descrito una condición llamada disyunción del anillo de la mitral, que es una condición de falta de unión entre lo que es el anillo de la mitral, la aurícula izquierda y su punto teórico de inserción en el ventrículo izquierdo, como podemos observar en esta imagen obtenida de la literatura, que es muy similar a la imagen obtenida de nuestro paciente. No sé si ustedes se percataron, pero esta imagen se la presenté en movimiento. Aquí tenemos un frame en sístole, vemos la válvula aórtica abierta y vemos este espacio libre de ecos que corresponde con esa disyunción del anillo de la mitral. El anillo de la mitral propiamente es una estructura fibrosa, parte del esqueleto fibroso del corazón, que tiene una función de separación eléctrica entre lo que es aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Tiene una función de anclaje de las valvas
a la unión aurículo-ventricular y tiene una función de anclaje de la aurícula izquierda al miocardio ventricular. Además de esta función, además cumple un papel en el cierre hermético de la válvula mitral. Resulta que cuando el ventrículo izquierdo se contrae, hace tracción hacia adelante del anillo y se acentúa la morfología en silla de montar que tiene naturalmente el anillo, haciendo que el cierre sea más hermético durante la sístole y por lo tanto evitar lo que es la insuficiencia mitral. La disyunción del anillo de la mitral puede ser desde una separación de 2 milímetros hasta una separación de más de 10 milímetros. Se encuentra más frecuentemente debajo de lo que es P1 y P2 y es visto en pacientes con más enfermedad mixomatosa, es decir, afectación bivalva, más sitios de prolapso o mayor volumen de prolapso. Al menos así lo decían la bibliografía. En esta cohorte de pacientes con enfermedad mixomatosa se encontró que el 50% de ellos tenían disyunción del anillo de la mitral. En esta otra cohorte con prolapso valvular mitral se encontró que el 32% tenían disyunción, o MAT por sus siglas en inglés. Y en aquellos pacientes con insuficiencia mitral severa y floppy valve tenían un 25.9% la presencia de MAT. En cohortes generales un 7.9% y en esta cohorte de CIENSUC encontró que el 15.6% tenían MAT. Pero de los primeros estudios, presentado en 2018 por Dekjar, es un estudio en el que se incluyeron 116 pacientes con disyunción anular mitral y de los cuales 14 presentaron arritmias ventriculares malignas o bien muerte súbita abortada. De estos 116 pacientes resulta que 90 tenían prolapso valvular mitral y 26 no tenían prolapso valvular mitral, tumbando la teoría de que la disyunción anular mitral se asociaba a mayor enfermedad mixomatosa de la válvula mitral. Encontraron también que 1/3 de los pacientes tenían arritmias ventriculares y 1/10 de estos pacientes tenían arritmias ventriculares malignas severas que corresponden a taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita abortada. Lo más interesante de este estudio es que el 22% de los pacientes en realidad tenían MAT, sin embargo no cursaban con prolapso de la válvula mitral. Y estos son los distintos ensayos sobre lo que es disyunción anular mitral. Desde el ensayo de Carmon en 2016, en donde encontraron que una disyunción mayor de 8.5 se asociaba a una sensibilidad del 67% y una especificidad del 83% para predecir taquicardias ventriculares no sostenidas. También vieron que de manera no estadísticamente significativa los pacientes con MAT tenían más arritmias ventriculares que aquellos que no la tenían. Clavela en 2015 vio que entre todos los pacientes con prolapso valvular mitral, el 100% de los pacientes que cursaban con muerte súbita y con DAI tenían MAT, mientras que en el grupo control solamente el 12%. Y en el estudio del Dekjar de 2018, que ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, además de lo que ya mencionamos, encontraron que había como predictores de arritmias el reforzamiento tardío con gadolinio en el músculo papilar. Encontraron también que se asociaba a edad, a función sistólica y a presencia de prolapso valvular mitral o no, como predictores de arritmia. En 2019, Esaya encontró que la disyunción anular mitral se asociaba a arritmias ventriculares de manera significativa y algunos ensayos como el de Perazzolo encontró además correlación con hallazgos histopatológicos en 20 pacientes con muerte súbita y también CIENSUC encontró que en 32 pacientes con fibrilación ventricular, 5 de ellos tenían MAT o curling sistólico del ventrículo izquierdo. Otro ensayo reciente de este año, en 621 pacientes que inicialmente se evaluaron,
y se incluyeron 595 con prolapso valvular mitral. Posterior se hizo una estratificación de las arritmias tomando como trivial, leve, moderada y severa, con base a la frecuencia o el porcentaje de arritmias ventriculares y con base a si la taquicardia ventricular era menor de 120 latidos por minuto, de 120 a 179 o severa más de 180. Encontraron que el fenotipo de estos pacientes predominantemente era aquellos que tenían disyunción del anillo de la mitral, tenían valvas redundantes, tenían ondas T invertidas o depresión del segmento ST. De estos pacientes encontraron que había una tasa de mortalidad a 8 años de manera global del 13% más menos 8, y también encontraron que los pacientes que cursaban con arritmias severas tenían una tasa de mortalidad de 24% más menos 7, y aquellos que tenían arritmias triviales o no tenían arritmias tenían una tasa de mortalidad de 10.2%, concluyendo por lo tanto este estudio que los pacientes con disyunción anular mitral, con este fenotipo de prolapso valvular mitral o de enfermedad mixomatosa de la válvula mitral, las arritmias eran relativamente poco frecuentes, pero cuando se presentaban en una cantidad severa, estratificándolos como severas, tenían una alta tasa de mortalidad. En este estudio también se encontró que la MAD por sí sola, las válvulas redundantes y las ondas T negativas o la depresión del segmento ST eran factores independientes predictores de muerte súbita en el análisis multivariado, y en el análisis univariado se asociaba a la severidad de las arritmias. ¿Cómo se diagnostica esta disyunción del anillo de la mitral? ¿Cuáles son los estudios con los que contamos? Pues contamos con ecocardiograma transesofágico, transtorácico, resonancia magnética. Siendo más precisa la resonancia magnética, vemos que la resonancia magnética, de hecho, es la que detecta mayor cantidad de disyunción del anillo de la mitral desde 2 milímetros. Vemos que de manera estadísticamente significativa es superior para detectar esos tamaños tan pequeños, de 2 a 4 milímetros. Y es equiparable más o menos para detectar aquellos defectos mayores de 6 milímetros. De hecho, se demostró que la resonancia magnética es capaz de detectar desde 2 milímetros en el eje de 2 cámaras, mientras que en el eco transtorácico y transesofágico podemos detectar desde 4 milímetros en 2 cámaras en el transtorácico y en el transesofágico en el eje de 4 cámaras. Aquí vemos esta figura, esta imagen, donde vemos un ecocardiograma torácico, un eje de 2 cámaras, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y un defecto de 10 milímetros. Aquí vemos un ecocardiograma transesofágico con un defecto de 9 milímetros. Ese mismo paciente se logró diagnosticar tanto en el transtorácico como en el transesofágico. Sin embargo, en el transesofágico vemos que es más pequeño en realidad el defecto. Y en la resonancia magnética se corrobora también de 9 milímetros. Aquí en este paciente no vemos disyunción del anillo de la mitral en el transtorácico y tampoco lo vemos en el transesofágico y en la resonancia magnética. Aquí en esta otras imágenes vemos el transtorácico sin presencia visible de disyunción del anillo de la mitral. En el transesofágico tampoco podemos observarla. Sin embargo, en la resonancia magnética vemos un pequeñito defecto de 3 milímetros. Posterior a esto, se documentó el signo de Pickelhaupt. El signo de Pickelhaupt es una onda S sistólica espiculada que semeja el casco prusiano que se utilizaba en militares, en soldados del siglo XIX, que es debido a la tracción del músculo pilar y un movimiento curveado que hace el ventrículo izquierdo en sístole en un paciente con disyunción del anillo de la mitral. Se observó en este estudio que se hicieron dos grupos, uno con mayor de 16 centímetros por segundo y el grupo 2 con menos de 16 centímetros por segundo.
Se observó que en el grupo con signo de Pickelhaus mayor de 16 centímetros por segundo, 12 pacientes tenían enfermedad mixomatosa de la válvula mitral o prolapso bivalva, 8 de ellos tenían eventos arrítmicos malignos y 5 requirieron DAI incluso. También se vio que 11 de estos pacientes tenían reforzamiento tardío con gadolinio, mientras que en el grupo 2, por decirlo de alguna manera, el grupo control, aquellos que tenían menos de 16 centímetros por segundo en el anillo lateral de la mitral, solamente fueron 9 pacientes y 2 de ellos cursaron con arritmias malignas. Por lo tanto, se vio que el 67% de los pacientes con un anillo lateral, una velocidad mayor de 16 centímetros por segundo, usaban el 67% versus 22% con una P de 0.08. La inversión de las ondas T se observó en 6 pacientes con una velocidad del anillo mayor de 16 centímetros por segundo versus 2 de los que tenían una velocidad menor de 16 centímetros por segundo. Estos son los distintos ensayos clínicos que se han obtenido hasta la fecha. Vemos que la mayoría son ensayos retrospectivos, la mayoría tienen pocos pacientes y se han encontrado varias situaciones, varios factores clínicos, ecocardiográficos, de resonancia magnética, que pueden ser predictores de arritmias y muerte súbita en pacientes con prolapso valvular mitral y enfermedad mixomatosa. De hecho, en esta ilustración de este paper se muestran factores clínicos, factores ecocardiográficos, factores que podemos obtener mediante mediante resonancia magnética, que nos pueden predecir arritmias ventriculares y también sustratos como, por ejemplo, cicatriz miocárdica, desencadenantes como reentradas, por ejemplo, o moduladores transitorios que pueden ser alteraciones hemodinámicas, un estado hiperadrenérgico. Y pues actualmente se puede considerar que hay muchos marcadores ya, pero parece ser consistente que las ondas T negativas en el electrocardiograma, sobre todo en derivaciones inferiores, la presencia de arritmias ventriculares y la presencia del pico sistólico alto o signo de Pickelhaus en el ecocardiograma y la fibrosis del músculo papilar son predictores constantes de arritmias ventriculares y muerte súbita. ¿Qué podemos concluir? Bueno, no hay suficiente evidencia y contundente para nosotros pensar en que estos pacientes requieran un dispositivo de desfibrilador automático implantable, pero lo que sí sabemos es que hay que darles un seguimiento con Holter, hay que buscar signos de malignidad, por ejemplo, la disyunción del anillo de la mitral, hay que buscar fibrosis del músculo papilar, hay que ver el grado de enfermedad mixomatosa, hay que ver qué tanta afectación es, si solamente es una valva, si son 2 valvas, obviamente el electrocardiograma, ¿sí? Y aún queda por definir qué pasa con aquellas disyunciones menores de 4 milímetros. ¿Causan arritmias? ¿Son arritmogénicas realmente? ¿O son condiciones que no tienen alguna significancia clínica? No lo sabemos. Lo que sí es que en algunos casos se debe valorar estudio electrofisiológico, ya que hay evidencia también de que los pacientes con prolapso valvular mitral pueden cursar con canalopatías o algún trastorno puramente electrofisiológico que pueda no ser identificado. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Un saludo a todos y espero que sigamos disfrutando de este evento académico. Muchas gracias.